Hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Continuamos con los devocionales y hoy me ha tocado compartir el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. ¿No? Acá nos habla del complot que estaban haciendo los escribas, los ancianos, los sacerdotes en contra del Señor Jesús, ¿no? Acá lo vamos a leer. Cuando hubo acabado, Jesús dice todas estas palabras, porque él había estado hablando con sus discípulos. Les dijo, ¿sabéis que acá también ya estaba anunciando su muerte el Señor? Y les dice, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo, dice, para prender con engaños a Jesús y matarlo. Y decían, no hay que cogerlo durante la fiesta para que no se haga alboroto con el pueblo. ¿Cuántas veces a nosotros también nos ha pasado eso, no? Que han hablado con engaño, que han mentido por hablar mal de uno, por querer hacer daño, ¿no? Y eso es lo que el Señor estaba viviendo en este tiempo. No había ninguna razón para que le puedan a Él meter preso y quererlo matar, ¿no? Lo que estaba sucediendo era que no querían que él siga predicando, que él siga dándose a conocer, pero también porque se iba a cumplir lo que la palabra dice, ¿no? Entonces, eso es lo que querían. Y no querían, dice, hacer alboroto porque había gente que le seguía al Señor, ¿no? Porque habían sido sanados, habían sido librados. Entonces, ellos no querían que haya alboroto, simplemente querían hacerlo caer al Señor. Luego más abajo vemos, Jesús es ungido en Betania, ¿no? Ciertamente él estaba, dice, en la casa de Simón el leproso y vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? ¿No? Y ciertamente, si nos damos cuenta, dice que este perfume que trajo la mujer era un perfume de gran precio, ¿no? Era costosísimo. Tal es que se dice que la persona o la persona que quería adquirir este perfume tenía que trabajar 1 año para poder comprar ese perfume. Pero ella amaba tanto al Señor que no pensó ni un instante derramar eso en su cabeza, ungirlo con ese aceite al Señor, ¿no? Pero al ver esto los discípulos, dice, se enojaron, ¿no? Se enojaron y dijeron, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué lo está derramando? Ellos pensaban que lo estaba derramando, que le estaba dando un mal uso a ese perfume. Entonces dijeron, ¿no? Se podía haber vendido a gran precio y haber dado a los pobres. Y entendiendo Jesús, dice, les dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, ¿no? Porque siempre tendréis, dice, pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Es decir, el Señor decía, lo que ha hecho esta mujer es algo grandioso, algo bueno, porque no está desperdiciando nada, lo está usando en mí, en el Hijo de Dios, en Dios mismo, ¿no? Muchas veces nos pasa a nosotros que creemos que estamos perdiendo tiempo yendo en busca del Señor, haciendo lo que el Señor nos pide cuando estamos orando. No creemos que estamos perdiendo el tiempo, que es en vano lo que estamos haciendo. Pues no podemos pensar de esa manera, hermanos. A mí me preguntó una persona un día cuando me vio que yo iba a la iglesia y me preguntó qué estaba haciendo. Y yo le digo, estoy trabajando para el Señor. Y esta persona me dijo, ¿estás trabajando para el Señor? ¿Cuánto te están pagando? Me dijo, no. Es que muchas personas no entienden que uno lo hace por amor. Por ese amor que el Señor puso en nosotros, por ese amor que Él nos dio primero antes que nosotros Él lo conociéramos, Él ya nos amaba. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una respuesta a ese amor
a la salvación que Dios nos está dando, a la sanidad que Dios ha traído a tu vida. Esa es una respuesta que uno tiene, ¿no? Y no hay nada mayor, más grande o más caro que pueda responder a ese gran amor que el Señor tiene por nuestras vidas, ¿no? Y eso es lo que había hecho esta mujer, ¿no? Y él también dice, ¿no? Que sí, mientras estamos acá en la tierra, vamos a tener a mucha gente pobre en espíritu y pobre económicamente, pero para eso también estamos acá en la tierra, para ser esos embajadores del Señor y poder llevar a su palabra, de poder extender la mano al menesteroso, de poderle dar una palabra a aquel que es pobre en espíritu, darles a conocer la grandeza de Dios a sus vidas, ¿no? Eso es lo que podemos entender en esta lectura. Ahora nos podemos ver también, dice, Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces uno de los 12, dice, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y entonces desde ese momento él dice, buscaba la oportunidad de entregarlo a Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Se dice que Judas era el tesorero del grupo donde el Señor estaba. Él era el tesorero, pero que también ya había estado cogiendo dinero. ¿Qué estaba pasando en el corazón de este hombre? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué estaba permitiendo en su corazón Judas? ¿No? Estaba permitiendo que el enemigo lo pueda llenar de repente de avaricia, de envidia, no sé de qué, ¿no? Y sabemos que todo esto estaba aconteciendo porque estaba escrito, como les vuelvo a repetir. Pero Dios, dentro de todo esto que estamos aprendiendo, hermanos, Dios nos está confrontando y nos está enseñando que nosotros tenemos que tener cuidado con todas estas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando con él? ¿No? Un hombre que estaba siempre al lado del Señor, era un hombre de confianza del Señor, pero aún así, dice, él buscaba cómo entregarlo por solo 30 piezas de plata, que dice que no era al cambio de ahora $18. Imagínense, ¿no? Por eso, vuelvo a repetir, no permitamos que en nuestro corazón haya celo, haya envidia, haya avaricia. No permitamos esas cosas en nuestros corazones. Cerremos nuestro corazón y solo llenémonos de la palabra del Señor. Eso es lo que nos está enseñando en este tiempo el Señor. Amén. Ahora también nos habla de la institución de la cena del Señor, ¿no? Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos, dice a Jesús, diciendo, ¿dónde quieres preparar, que preparemos la cena para que comas? ¿Dónde quieres estar? ¿No? Y el Señor les dijo, vayan a la ciudad y un hombre y decirle, el maestro dice que su tiempo, acá también vuelve a repetir y dice lo mismo, que mi tiempo está cerca y que en su casa de esta persona vamos a preparar la Pascua, ¿no? Y eso es lo que hicieron los discípulos, ¿no? Mandaron preparar la Pascua, mandaron preparar, dice, en esta casa de este hombre. Cuando le llegó la noche, dice, se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de ustedes, de vosotros, me va a entregar. Y yo quiero que entendamos esto. Y dice, me va a entregar. Y dice, se entristeció en gran manera. Tuvo una tristeza muy grande el Señor, ¿no? Al saber, al poder entender esto, ¿no? Y comenzó a cada uno de ellos a decirle, ¿no? Cada uno de los discípulos, dice, le preguntaba, ¿soy yo, Señor? Y entonces él respondió, dijo, que el que meta la mano conmigo en mi plato, ese me va a entregar. O sea, era una persona de mucha confianza que le iba a entregar, ¿no? Ahora, acá nos dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, que va a ser entregado.
Mas hay, dice, de aquel hombre a quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Es decir, es algo terrible. Dice, mejor no hubiera nacido si este hombre, si este varón va a entregarlo al Señor. ¿No? Por eso, muchas veces hemos visto que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos del Señor, con lo que pueda salir de nuestra boca. Y no solamente del Señor, sino de todas aquellas personas, aún con mayor razón de nuestros propios hermanos. Tenemos que tener cuidado de lo que sale de nuestra boca, porque acá el Señor es claro. Acá el Señor es como si dijera, ay, pobre de ti, mejor no hubieras nacido, porque no sabes lo que te espera, ¿no? Luego en el 25 dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y el maestro Jesús le dijo, tú lo has dicho. El Señor siempre era directo. El Señor nunca andaba con indirectas, ¿no? El Señor decía las cosas de frente. El Señor hablaba de frente y decía, mira lo que le dice, tú lo has dicho. Se dan cuenta, con mucho amor, pero el Señor siempre hablaba claro, ¿no? Entonces nosotros aprendamos de todo esto, aprendamos qué es lo que el Señor nos está diciendo, ¿no? Ahora vamos a ver, Jesús anuncia, dice, la negación de Pedro, ¿no? Y cuando hubieron cantado el himno, dice, salieron al monte Los Olivos, ¿no? Ellos estaban adorando a nuestro Señor. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros se escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Es decir, que él ya no iba a estar y que por el mismo hecho de que él no iba a estar, iban a dispersarse todos ellos. ¿Se dan cuenta? Pero después que haya resucitado, dice, iré delante de vosotros a Galilea. Él iba a resucitar. Él ya estaba hablando todo lo que iba a acontecer con su muerte, con su resurrección, si nos damos cuenta. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, le dijo. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. No es que Pedro haya mentido, no es que Pedro haya querido, no sé, hacerse al héroe, no. Era lo que él sentía en ese momento, porque él amaba mucho al Señor. Eso es lo que él deseaba hacer, ¿no? Pero como humanos muchas cosas podemos decir, podemos querer hacer, pero nos paraliza el temor, y a él le paralizó el temor de ver cómo lo estaban tratando al Señor, de ver cómo lo maltrataban al Señor. Era terrible lo que el Señor ha sufrido, lo que había sufrido, el castigo, la burla, todo lo que le estaban haciendo al Señor, los latigazos que él había, y todo eso estaba viendo Pedro. Por eso es que en ese momento él siente miedo, temor, y lo niega al Señor, ¿no? Y cuántas veces nosotros, como les vuelvo a repetir, hemos querido hacer muchas cosas, pero el temor nos ha paralizado. Pero yo les digo en este día, hermanos, no nos paraliza ningún temor, nada nos puede paralizar, porque ahora Dios está con nosotros. Jesucristo es nuestra bandera, nuestro galardón, y no puede paralizarnos ningún temor. Si hay algún temor que en este momento quiera paralizarte o esté poniendo temor en tu vida, recuerda, Dios está contigo, Jesucristo está contigo, y Él dice, abre camino para que nosotros prosigamos y sigamos adelante y venzamos y venceremos todo temor, todo lo que el enemigo quiere poner en nuestras vidas. Amén, ¿no? Entonces, eso es lo que sucedió con Pedro. Ahora prosigamos. Y dice, Jesús ora en Getsemaní. Lo que quería decirles, ¿qué significa Getsemaní? No es una casualidad que el Señor se haya ido a orar a este lugar,
No es una casualidad, porque Getsemaní dice, es un lugar donde prensaban, dice, las aceitunas para sacar el aceite. Prensar, aplastar, ¿no? Triturar, para que ese aceite pueda brotar de las aceitunas. ¿Se dan cuenta? El Señor en este momento que nos habla de la oración en el Getsemaní, Él estaba sufriendo eso, Él estaba siendo triturado, Él estaba siendo molido por todo lo que se le iba a venir. Y Él sabía lo que se le venía. Hermanos, cuando tú sabes que de repente hasta de un tiro vas a morir, es diferente a lo que Él iba a recibir como muerte. Una muerte totalmente dolorosa, una muerte totalmente, que les digo, dura, que ningún ser humano podía haber podido soportar. Él ya sabía. Por eso Él dice, ¿no? Dice, entonces, voy a leer, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto voy allá y oro, ¿no? Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse, dice, en gran manera. Era una tristeza, una angustia, que yo sé que ahorita ningún ser humano lo ha vivido. ¿Se dan cuenta? Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Imagínense qué tristeza tenía el Señor. Quedaos aquí, les dijo, y velad conmigo. Y el Señor, dice, se postró y empezó a orar diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú quieres que sea. Vino luego, dice, ¿y qué pasó? Los halló durmiendo a sus discípulos, los halló durmiendo. Así es que les dijo, ¿no han podido velar conmigo una hora? Les dijo así. Velad y orad, dice, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sí, hermanos, como seres humanos somos muy débiles. Somos débiles, solo en el Señor nos hacemos fuertes. Entonces, eso es lo que pasaba. Y una vez más el Señor se fue a orar y volvió a repetir la misma oración delante de su Padre, ¿no? Y a la tercera vez, cuando Él regresa, también los halló durmiendo, porque dice, sus ojos estaban cargados de cansancio, de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y lloró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Y ellos seguían durmiendo y seguían, dice, descansando. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado. Levantémonos y vayamos, dijo el Señor. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos pasado momentos difíciles? ¿Cuántas veces nosotros hemos vivido momentos duros en nuestra vida? ¿No? Entonces, y de repente hemos pedido ayuda en oración. ¿Cuántas veces hemos dicho, por favor, ayúdame? Estoy orando, estoy necesitada de una oración. Por favor, ayúdenme. ¿No? Yo lo he hecho muchas veces. Yo cuando me he sentido en momentos difíciles he pedido ayuda de oración. Porque somos débiles, ¿no? Algunas personas dirán, ¿no? Muchos hermanos pensarán, dirán, tengo vergüenza de decir mis problemas, mis dificultades que tengo. Hermanos, muchas veces no es vergüenza, es orgullo. Y ese orgullo tenemos que quitarlo de nuestras vidas. No podemos mantenernos así, hermanos. No podemos aceptar, dice la palabra, que el Señor a lo orgulloso lo mira de lejos. No podemos decir, ay, no tengo vergüenza. No es vergüenza, hermanos. Muchas veces el orgullo se esconde detrás de la vergüenza. Entonces reaccionemos. Y si tenemos que pedir ayuda a nuestros pastores, a líderes. Tampoco podemos pedir, tenemos que aprender a pedir ayuda a los líderes, a los que ya tienen tiempo en la palabra del Señor.
Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. No podemos vivir de apariencias, hermanos. Sí, estoy bien, mientras tanto por dentro estamos con que nos morimos. No podemos venir. El Señor ha dicho en su palabra que nosotros tenemos que orar unos por otros. Y eso es lo que tenemos que hacer. Yo justamente el viernes pasado que tuve célula con las chicas, estaba un poco mal físicamente, ¿no? Y yo les dije, chicas, me siento mal. Oren por mí, necesito de sus oraciones. Y eso es lo que hicieron ellas, porque hermanos, todos pasamos, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones, hermanos. Y en medio de esa, ¿y saben qué yo les quiero decir? No podemos nosotros avergonzarnos de nada. ¿Saben por qué? Porque la gloria es para el Señor. Porque dentro de esas dificultades penosas, de esas circunstancias tan penosas que podamos vivir, el Señor se glorifica cuando oramos. El Señor nos da la victoria y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Todos vamos a pasar, pero Dios va a estar con nosotros y vamos a ver la mano de Dios sobre nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que entender. No podemos callarnos. Hermana, hermano, estoy pasando esta situación. Por favor, ayúdame en oración. Yo creo que eso es así. Hermanos, yo he orado. Yo no les he dicho a mi familia que yo estoy orando hace años, muchos años. Desde que me convertí, yo oro por mis hermanas, por mis sobrinos, por todos, por mis cuñados. Yo oro mucho por ellos hace años y Dios se está glorificando en este tiempo. ¿Se dan cuenta? No es mi tiempo, solamente es cuestión de creerle al Señor, hermanos. Es cuestión de poder creerle al Señor porque Él tiene el tiempo correcto y perfecto el Señor para que nuestras oraciones puedan ser hechas, puedan ser cumplidas. Cada oración que le pedimos, el Señor las va cumpliendo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. No podemos callarnos. Hay un WhatsApp, un grupo de WhatsApp. Hace tiempo lo hemos enviado. Hay un grupo de intercesoras que oramos por las peticiones que tengan los hermanos. Y hasta ahora no ha habido ni una llamada ni una petición. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, yo les pido de todo corazón, para eso estamos, para orar unos por otros. Ustedes oran por mí, yo oro por ustedes, hermanos. Eso es lo que el Señor pide en su palabra. Amén. Todos, no hay quien sea libre de pasar circunstancias difíciles, hermanos. Todos, en cada momento, chicos, grandes, adolescentes, niños, pasamos y no tenemos por qué nosotros callarnos y no pedir ayuda. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén, hermanos. Entonces, ahora para terminar, vamos a ver, Pedro niega a Jesús, ¿no? Pedro niega a Jesús y acá se ve lo que él niega a Jesús. Es acá cuando se cumple lo que el Señor le dijo, que a la tercera vez que cante el gallo, él iba a negarlo. Y eso se da, ¿no? Pero miren, él, acá lo que me llama la atención es de que dice que en la tercera persona que le dice que tú sí has estado con ellos porque hasta en tu forma de hablar te pareces, en tu forma de hablar te descubre. Es decir, que cuando estamos con el Señor, hasta nuestra forma de hablar cambia, hermanos. ¿No? Miren, es por eso que a él lo descubren que era uno de los de Jesús. Y luego acá lo que dice, ¿no? Entonces Pedro dice, cuando ya escuchó que cantó el gallo, Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente, hermanos, amargamente. Hermanos, espero que todo lo que hemos hablado, el tiempo es muy corto y de verdad me he explayado, creo, demasiado porque era bien largo el capítulo que me tocaba. Y espero que sea de mucha bendición para sus vidas, que el Señor los bendiga, que la victoria, entendamos que la victoria siempre la va a tener el Señor y esa victoria nos corresponde a cada uno de nosotros. Gracias, que el Señor los bendiga muchísimo, muchísimo.